la eligieron a ella. Fue una decisión tomada en una sala de juntas de Televisa mucho antes de que Angélica Rivera supiera que existía un hombre llamado Enrique Peña Nieto. Y eso lo cambia todo, porque si lo que vas a escuchar en los próximos minutos es cierto y hay documentos, testimonios y libros publicados que lo respaldan, entonces la historia de amor más vista de México no fue una historia de amor, fue una operación diseñada, ejecutada y financiada por las dos instituciones más poderosas del país, Televisa y el PRI. Llevo meses revisando más de 60 entrevistas, reportajes de investigación y expedientes públicos para armar esta historia de principio a fin. Lo que está en juego aquí es enorme, porque si Angélica Rivera fue elegida, significa que sacrificó su carrera, su familia y su reputación por un plan que nunca fue suyo. Significa que cuando llegó el escándalo de la Casa Blanca, cuando todo el país la señaló con el dedo, ella cargó sola el peso de algo que otros habían planeado y cuando ya no era útil, la dejaron sola frente a todo México. Pero lo que nadie ha contado es lo que pasó antes, mucho antes, cuando todo era un secreto que Televisa guardó durante años. Angélica Rivera nació el 2 de agosto de 1969, en la Ciudad de México, hija de una familia ordinaria de clase media, sin conexiones en el mundo del espectáculo, sin apellido conocido, sin padrino en ninguna televisora. Lo que tenía era una cara que detenía a la gente en la calle y una determinación que pocas personas de su edad tenían tan clara. A los 18 años, se presentó a un concurso de belleza del diario El Heraldo de México. Lo ganó. Ese triunfo le abrió la puerta que iba a definir el resto de su vida, las puertas del Centro de Educación Artística de Televisa, el CEA. El CEA no era solo una escuela de actuación, era la fábrica, era el lugar donde Televisa tomaba a las chicas más bonitas del país y las transformaba en estrellas industriales. 3 años de entrenamiento intenso, actuación, imagen, dicción, cómo moverse frente a una cámara, cómo hablar con los medios, cómo vestirse para cada ocasión. Y al final, si pasabas el filtro, te colocaban en una telenovela que veían 30 millones de mexicanos cada noche. Angélica Rivera pasó ese filtro con una facilidad que sus compañeras recordarían por años. En 1989 debutó en la telenovela Dulce Desafío. Tenía 20 años. La cámara la quería. En esa primera producción actuó junto a Adela Noriega y Eduardo Yáñez, dos de los actores más consolidados del momento. Era su debut, pero no se perdió entre ellos. Se notaba. En los años siguientes, sumó producción tras producción. Simplemente María. Alcanzar una estrella segundo. Sueño de amor. En 1991 cantó junto a Sasa Sokol, Bibi Gaitán, Ricky Martin, Eric Rubin y Pedro Fernández en el grupo Muñecos de Papel. Grabaron 2 discos, hicieron una gira de casi un año por el país. Su cara estaba en todas partes. Su nombre era reconocible en todos los hogares de México. Antes de seguir, si esta historia te está diciendo algo que nunca habías escuchado así, suscríbete al canal. Cada semana destapamos lo que hay detrás de los apellidos más famosos de México, lo que la televisión nunca va a contar. Ya sabes por qué. Pero la telenovela que la hizo intocable fue La Dueña en 1995. Fue la producción más vista de ese año. Angélica Rivera interpretó a una mujer fuerte, elegante, dueña de sí misma. Esa imagen se quedó pegada en la memoria de millones de mexicanos. Ya no era la chica del CEA, era la actriz. Detrás de esa imagen construida con tanto cuidado, sin embargo, había una vida que Televisa no mostraba. En esos mismos años, Angélica Rivera estaba construyendo algo más que una carrera. Estaba construyendo una familia. Y ese proceso iba a tener consecuencias que nadie podía anticipar. Todo empezó en 1988, durante la grabación del vídeo musical de la canción Macumba, interpretada por Verónica Castro. Angélica Rivera tenía 19 años. En ese set conoció a José Alberto Castro, el hermano de Verónica, uno de los productores más jóvenes y prometedores de Televisa. El güero, como todos lo conocían, tenía el don de identificar talentos y de construir producciones que funcionaban. Y vio algo en Angélica Rivera que lo detuvo en seco. La relación no empezó ese día, empezó 5 años después, en 1993, cuando Angélica Rivera fue parte del elenco de la telenovela Valentina, una producción dirigida por el propio El Güero Castro. Ahí comenzó una historia que duraría 17 años.
Tuvieron 3 hijas, Sofía, Fernanda y Regina. En 2004, después de más de una década juntos, formalizaron su unión en una ceremonia discreta en la colonia Roma de la Ciudad de México. Era una vida en Televisa. 2 personas que trabajaban en el mismo universo, que conocían los mismos secretos, que hablaban el mismo idioma. Desde afuera parecía sólido. Pero adentro algo se fue agrietando. Los años del éxito de Angélica coincidieron con un distanciamiento que sus cercanos empezaron a notar. La relación comenzó a deteriorarse según versiones de personas cercanas a la pareja, precisamente en los años de mayor ascenso de ella. Cuando grababa Destilando Amor, en 2007, ya era evidente que algo había cambiado entre ellos, y entonces apareció otra persona. Para entender lo que pasó después, es necesario entender quién era Enrique Peña Nieto en ese momento. Y para entender eso, hay que entender a Televisa. Desde que Peña Nieto asumió la gobernatura del Estado de México en 2005, Televisa comenzó a hacer algo inusual. Le dedicó una cobertura que ningún gobernador estatal había recibido en la historia reciente del país. Reportajes especiales, entrevistas en los programas más vistos, apariciones en los noticieros estelares. Su cara era constante en la pantalla chica. Mucho antes de que fuera candidato presidencial, ya era una figura nacional. Eso tenía un precio. En junio de 2012, el diario británico The Guardian publicó una investigación basada en documentos filtrados por alguien que trabajó dentro de Televisa. Lo que esos documentos describían era un acuerdo comercial entre la televisora y el gobierno del Estado de México. 3 hojas de cálculo con el membrete de Enrique Peña Nieto, presupuesto 20052066. En esas hojas se detallaban pagos por 346 millones de pesos para difundir, en los espacios principales de información y entretenimiento de Televisa, alrededor de 200 noticias, entrevistas y reportes especiales relacionados con Peña Nieto, 200 apariciones, pagadas en los noticieros y programas de entretenimiento más vistos de México. Y eso era solo el primer año. Televisa desmintió los documentos, los llamó apócrifos, exigió una disculpa pública al diario británico. The Guardian no se disculpó, mantuvo su posición, publicó los documentos completos y ofreció sus razones para considerar que eran auténticos. La unidad que coordinaba ese trabajo dentro de Televisa tenía un nombre en clave: Equipo Hancock. Estaba dedicada exclusivamente a la promoción de Peña Nieto, contrataba productoras externas para elaborar videos, coordinaba las apariciones en los distintos programas de la televisora, construía pieza por pieza la imagen de un hombre que todavía no había declarado que quería ser presidente, pero que ya se movía como si lo fuera. Entre 2006 y 2010, el gobierno de Peña Nieto gastó 640 millones de pesos en publicidad, según datos documentados por el Grupo de Análisis Fundar. Para una entidad que supuestamente destinaba esos recursos a políticas públicas, era una cifra que requería explicación. Todo ese dinero, toda esa cobertura, todo ese trabajo de construcción de imagen. Y aún así, algo faltaba. Faltaba la pieza humana, la que llegaba a los hogares de México no a través de los noticieros, sino a través de las emociones, la que hacía que las amas de casa de Querétaro, de Oaxaca, de Monterrey, sintieran que Peña Nieto era de los suyos, una figura conocida, querida, que viera calidez a un político frío que memorizaba discursos, pero que frente a las preguntas improvisadas se quedaba en blanco. La primera esposa de Peña Nieto, Mónica Pretelini, había muerto en enero de 2007 de un ataque de epilepsia. Él quedó viudo con 3 hijos, Alejandro, Nicole y Paulina. Eso generaba simpatía, pero también dejaba un vacío visual en su imagen pública. Un hombre solo con 3 hijos no tenía la completitud familiar que los asesores de imagen necesitaban para construir la narrativa del candidato ideal. Y fue entonces, según el libro Soy la dueña de la periodista Olga Warnat, que Televisa hizo lo que sabe hacer mejor que nadie. Miraron a sus actrices más famosas, evaluaron opciones y eligieron a Angélica Rivera. La descripción que Warnat incluye en su investigación es precisa y perturbadora. El plan estaba perfectamente orquestado. Una ambiciosa operación de marketing rumbo a Los Pinos. Angélica Rivera fue la cereza del pastel, el último y definitivo empujón que Televisa puso sobre la mesa. Sin ella, según esa lectura de los hechos, Peña Nieto habría ganado de todas formas. Con ella, ganó con una ventaja que hizo que la victoria pareciera inevitable.
Pero hay una pregunta que queda flotando, una pregunta que nadie ha podido responder con certeza. ¿Angélica Rivera lo sabía? La primera versión es la del amor real. En una entrevista que Angélica Rivera dio antes de que el tema se volviera político, describió el primer encuentro con Peña Nieto en una cena. Dijo que él le habló de su vida con honestidad, que lo vio guapo, que se quedaron conversando desde las 9 de la noche hasta la 1 de la madrugada, que cuando se despidieron quedaron en volver a verse, y que lo que la conquistó fueron los detalles que le movía la silla para que se sentara, que recordaba lo que ella había dicho, que la trataba diferente. Eso es lo que ella contó. Y puede ser completamente cierto. Lo que también es cierto es que esa cena no ocurrió por casualidad. Lo que también es cierto es que Angélica Rivera ya conocía a Peña Nieto cuando decidió separarse de El Güero Castro. Lo que también es cierto es que el proceso de anulación de su matrimonio religioso, que normalmente tarda años, en su caso fue resuelto en tiempo récord por la jerarquía católica, con la ayuda, según diversas fuentes periodísticas, del cardenal Norberto Rivera Carrera, conocido por su cercanía con el poder político en turno. Todo estaba listo: la anulación del primer matrimonio, el divorcio civil, el nuevo romance anunciado en cadena nacional. Y exactamente un día después de ese anuncio, el 13 de noviembre de 2008, fue constituida la empresa que construiría la mansión de $7 millones, que años después, no una semana, no un mes, un día. La empresa se llamaba Ingeniería Inmobiliaria del Centro, era subsidiaria del Grupo IGA, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú. Y Hinojosa Cantú no era cualquier empresario en el Estado de México, era el contratista favorito del gobernador Peña Nieto. Sus empresas habían recibido contratos millonarios del gobierno estatal durante años: hospitales, carreteras, infraestructura. La relación entre Hinojosa y Peña era tan estrecha que periodistas que cubrían el Estado de México en ese periodo la describían como una amistad personal, no solo una relación de negocios. Y ese mismo hombre comenzó a construir, el día siguiente al anuncio del romance, la casa donde viviría la familia del futuro presidente de México. La casa creció con la relación, se fue ajustando a los gustos de la pareja: 7 recámaras, sala de proyecciones, alberca, jardines, en la zona de mayor plusvalía de la Ciudad de México, en Sierra Gorda 150, en Lomas de Chapultepec, donde las casas no se compran, se heredan o se reciben. Angélica Rivera y Peña Nieto se casaron el 27 de noviembre de 2010 en la Catedral de Toluca. Fue una boda de estado que se transmitió como evento televisivo. El vestido blanco de Angélica ocupó todas las portadas. El país entero miraba a su actriz favorita convertirse en esposa del hombre que iba camino a la presidencia. Y ese mismo día, Angélica Rivera guardó sus guiones. La mujer que durante 20 años había sido la estrella más brillante de la televisión mexicana, que había protagonizado telenovelas que veían 30 millones de personas, que tenía un nombre reconocible en cada rincón del país, decidió que su carrera había terminado. Se convirtió en esposa de gobernador, luego en primera dama del Estado de México. Luego, cuando Peña Nieto ganó las elecciones presidenciales en julio de 2012, en primera dama de México. Tenía 43 años. Estaba en lo que debería haber sido el pico de su carrera, y eligió, o la eligieron, para desaparecer de la pantalla y aparecer en la política. Los primeros meses de la presidencia fueron una coreografía perfecta. Angélica Rivera acompañaba a Peña Nieto en los viajes oficiales. En marzo de 2013, estuvieron en el Vaticano y saludaron al Papa Francisco recién electo. En junio de 2014, viajaron por Europa, Francia, España, la Santa Sede. En España, el rey le entregó la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Era la primera dama más glamurosa que México había tenido en décadas, y Televisa la cubría con la misma devoción con que había cubierto sus telenovelas. El 6 de marzo de 2013 fue nombrada presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. Recorrió el país visitando los centros de la institución. Apareció en los medios presidiendo eventos sociales. Su imagen era impecable. Su sonrisa era constante. Su presencia daba a la presidencia una calidez que el propio Peña Nieto, con su rigidez frente a la cámara y sus frecuentes tropiezos verbales, no podía generar por sí solo. Era el plan funcionando exactamente como estaba diseñado. Pero los planes tienen grietas, y las grietas de este empezaron a aparecer en mayo de 2013, cuando Angélica Rivera dio una entrevista a la revista
Hola, en la que habló con naturalidad de su hogar. Sin querer, sin calcular, mencionó una casa como si fuera la cosa más normal del mundo. Un equipo de periodistas de Aristegui Noticias leyó esa entrevista y se hizo una pregunta simple. ¿Cómo es posible que esa casa exista? Empezaron a tirar del hilo. Durante 13 meses, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán revisaron documentos de acceso público, cruzaron fechas, rastrearon registros. Lo que encontraron fue una línea de tiempo que nadie en el gobierno quería que existiera. El 9 de noviembre de 2014, Aristegui Noticias publicó el reportaje de la Casa Blanca. Ese mismo día lo publicaron también la revista Proceso, el periódico La Jornada, The Wall Street Journal, The New York Times, The Guardian y The Economist. Lo publicaron todos al mismo tiempo porque así lo había acordado el equipo de investigación. Si lo publicaba uno solo, era más fácil silenciarlo. Lo que el reportaje mostraba era lo siguiente. La mansión de Sierra Gorda 150, valuada en 86 millones de pesos, casi 7 millones de dólares, había sido comprada por Angélica Rivera a la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, subsidiaria del Grupo IGA. El mismo Grupo IGA cuyos contratos con el gobierno del Estado de México habían sumado miles de millones de pesos durante el periodo en que Peña Nieto fue gobernador. El mismo Grupo IGA que también integraba el consorcio que acababa de ganar la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, el proyecto de infraestructura más grande de los primeros años del sexenio. La cronología era aplastante. El mismo día en que Peña Nieto anunció su relación con Angélica Rivera, una empresa de Hinojosa Cantú comenzó a construir la casa. Cuando Peña Nieto fue presidente, Hinojosa ganó los contratos más grandes del gobierno federal. Y la casa, mientras tanto, fue resguardada desde 2012 por el Estado Mayor Presidencial. El reportaje explotó. 3 días después de su publicación, el gobierno canceló abruptamente la licitación del tren México-Querétaro, sin conferencia de prensa, sin explicación detallada. Solo la noticia de la cancelación que dejaba en evidencia que algo en esa licitación no podía sostenerse a la luz pública. El país exigía respuestas. Y Peña Nieto tomó una decisión que él mismo reconocería años después como un error. Mandó a su esposa a dar las explicaciones. El 18 de noviembre de 2014, 9 días después de la publicación del reportaje, Angélica Rivera apareció sola frente a una cámara, sin Peña Nieto al lado, sin asesor visible, sin más apoyo que su propia cara y las palabras que alguien había preparado para ella. Dijo que la casa era suya, que la había adquirido con el patrimonio obtenido de sus 25 años de trabajo como actriz en Televisa, que era su dinero, su esfuerzo, su carrera, y que pondría el inmueble a la venta para que aquello dejara de ser motivo de ataques a su familia. El video se viralizó en minutos, y la reacción no fue de alivio, fue de indignación. Los mexicanos hicieron los cálculos. Una actriz exitosa, incluso la más exitosa de su generación, no acumula en 25 años el patrimonio necesario para comprar una mansión de 7 millones de dólares en la zona más cara de la Ciudad de México. Los contratos de actuación en Televisa, por generosos que fueran, no producen ese tipo de capital inmobiliario. Y si lo producían, ¿dónde estaban los documentos que lo probaban? El contrato con Televisa que supuestamente respaldaba su historia nunca fue presentado públicamente. Nunca apareció, ni entonces ni después. Lo que sí apareció, años más tarde, fue algo mucho peor. Cuando el gobierno de López Obrador pidió el expediente de la investigación de la Casa Blanca, los archivos de la Secretaría de la Función Pública estaban vacíos. El expediente original había desaparecido. En su lugar, había una versión pública testada, sin anexos, sin los contratos, sin las pruebas contables. Alguien lo había reemplazado. Alguien había borrado las evidencias. Los únicos que pagaron por eso fueron 3 funcionarios de medio nivel, a quienes se les sancionó con trabajo social y una disculpa pública. La disculpa fue en una audiencia. Y luego, el caso se cerró. Nadie de peso fue a la cárcel. Nadie de peso pagó nada. Carmen Aristegui y su equipo fueron despedidos de MBS Radio en marzo de 2015, 3 meses después de publicar el reportaje. La empresa dijo que era un conflicto laboral. Aristegui dijo que era una represalia. El relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que el asunto tenía un fuerte olor a censura. El reportaje ganó el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo en 2015.
Los periodistas que destaparon la verdad perdieron sus empleos. El presidente que protagonizaba el escándalo siguió gobernando. Angélica Rivera nunca habló de eso en público. Después del vídeo de noviembre de 2014, algo cambió. Era visible para cualquiera que siguiera la agenda presidencial con atención. La primera dama empezó a aparecer menos. Los eventos conjuntos se espaciaron. Las fotos en los viajes oficiales se volvieron más formales, menos cercanas. Las portadas de las revistas que mostraban a la pareja feliz empezaron a escasear. Los últimos 4 años del sexenio transcurrieron con una primera dama cada vez más invisible. Las personas que estaban cerca del círculo presidencial comenzaron a murmurar que Peña Nieto y Angélica Rivera llevaban meses sin coincidir en los mismos actos de manera natural, que lo que antes parecía una pareja se había convertido en una obligación protocolar que ambos cumplían, porque el calendario lo exigía. En septiembre de 2018, aparecieron juntos por última vez en un acto oficial relevante. Cuando Peña Nieto entregó la presidencia el 1 de diciembre de ese año, Angélica Rivera estaba presente, pero la distancia entre ellos era perceptible. No era la misma pareja que había recibido al Papa Francisco en el Vaticano 5 años antes. En diciembre de 2018 pasaron las fiestas cada quien por su cuenta. Angélica Rivera recibió el Año Nuevo de 2019 en Miami, sin Peña Nieto. Las fotos circularon. Los periodistas comenzaron a especular abiertamente. Lo que nadie esperaba fue la rapidez de lo que vino después. A finales de enero de 2019, la revista Quién publicó una fotografía. En ella aparecía Enrique Peña Nieto en Madrid, caminando por la calle con una mujer joven que nadie conocía. Se llamaba Tania Ruiz Eichelman. Era modelo y vivía con él en España. El mundo de Angélica Rivera se detuvo. 4 días después, publicó un mensaje en Instagram. Era un texto corto, escrito con una contención que costaba trabajo mantener. Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y nuestros hijos. Por tal motivo, he tomado la decisión de divorciarme. A mi esposo siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Punto final. 2 meses después borró sus cuentas de redes sociales. Se fue a vivir a Los Ángeles, el país que la había visto crecer durante 30 años, el país para el que había sacrificado su carrera, el país que la había señalado durante el escándalo de la Casa Blanca. Ese país quedó atrás. Las hijas de Angélica, Sofía, Fernanda y Regina, vivieron esos años de una manera que su padre, el Güero Castro, describió con franqueza en una entrevista. Fue complicado. Entrar al mundo de la política siendo hijas de la primera dama implicaba seguridad permanente, restricciones cotidianas, una vida vigilada que no era el común denominador. Pero se adaptaron. Y lo que el Güero Castro dijo de Peña Nieto en esa misma entrevista fue, viniendo de él, significativo. Le agradeció el trato que le dio a sus hijas. Dijo que nunca las hizo sentir de menos, que nunca las discriminó, que en ese sentido fue un buen padrastro. Eso fue lo más amable que se dijo públicamente sobre Peña Nieto cuando terminó todo. Peña Nieto tardó hasta mayo de 2019 en publicar su propio comunicado, una vez que el divorcio fue legal, unas pocas líneas. Le agradecía a Angélica por haber sido su compañera, esposa y amiga durante más de 10 años. Le deseaba éxito. Le decía gracias por todo. 10 años. Una presidencia entera. El escándalo más grande del gobierno. Y al final, unas líneas de agradecimiento en Instagram. Angélica Rivera no respondió. Nunca respondió públicamente a ese mensaje. Nunca dio una entrevista sobre lo que vivió durante esos años. Nunca habló de la Casa Blanca desde su perspectiva. Nunca explicó lo que sintió cuando tuvo que salir sola frente a una cámara a defender algo que, según el propio Peña Nieto, no era problema de ella. Ese silencio es, dependiendo de cómo se lea, la decisión de una mujer que quiere seguir adelante, o la decisión de alguien que sabe exactamente qué pasaría si hablara. Durante los años que siguieron al divorcio, Angélica Rivera reconstruyó su vida lejos del escándalo. Se instaló entre Miami y Los Ángeles. Mantuvo una relación cordial con el Güero Castro, con quien comparte la crianza de sus 3 hijas. Fueron juntos al Thanksgiving. Viajaron juntos en verano. Aparecieron en las fotos de cumpleaños y bodas de sus hijas como una familia que encontró la manera de seguir siendo familia, aunque la pareja se hubiera disuelto. Esa imagen contrasta con la otra, con la imagen de Peña Nieto en Madrid con su nueva novia.
con la imagen de Angélica sola en Miami, recibiendo el año nuevo, con el mensaje de Instagram escrito con la frialdad de alguien que no quiere decir más de lo que tiene que decir. Hay una pregunta que sus seguidores se hacen desde entonces, la misma que ella nunca ha respondido directamente. ¿Lo amó de verdad? ¿Fue una mujer que se enamoró de un político que resultó ser diferente a lo que parecía? ¿O fue alguien que entró a un acuerdo con los ojos abiertos y pagó un precio que no calculó bien? Los que la conocen dicen que la respuesta puede ser las dos cosas al mismo tiempo, que se puede entrar a un plan y enamorarse de verdad dentro de él, que se puede elegir algo por conveniencia y luego descubrir que te importa más de lo que esperabas. Eso sería, en cierta forma, la historia más humana de todas las que hay en este relato. En noviembre de 2024 se anunció su regreso a la televisión, la misma Televisa que la construyó, la misma empresa que la presentó, la misma empresa que, según los documentos y las investigaciones, posiblemente diseñó el plan del que ella fue la pieza central. Volvió a Televisa. La serie se llama Con esa misma mirada, un título que en el contexto de su historia personal suena a algo más que el nombre de un proyecto. Ella interpreta a una mujer llamada Eloísa, que se reinventa después de que su marido la abandona por una mujer más joven, que recupera su vida, que vuelve a encontrarse. En la conferencia de prensa de presentación, los periodistas le preguntaron por Peña Nieto. Ella respondió con una firmeza que no admitía más preguntas. No me corresponde a mí hablar de nadie. Le preguntaron si estaba abierta al amor. Dijo que sí. Le preguntaron por el rumor de un romance con su coprotagonista Diego Klein, 36 años. Dijo que entre ellos solo había una historia de amor entre sus personajes. Luego se subió a su camioneta y se fue. Su hija Sofía, en otra entrevista, dijo algo que resume bien lo que su madre probablemente siente. Claro que me gustaría verla enamorada. Me gustaría verla contenta. 18 años después de su último papel en pantalla, Angélica Rivera está de vuelta. Y la historia que interpreta en esa serie parece escrita para ella, la mujer que lo dio todo, que volvió a empezar. Pero hay algo que nadie en esa conferencia de prensa preguntó, algo que la serie no va a responder, algo que Televisa, la empresa que produce el regreso de Angélica Rivera, tiene razones muy concretas para no preguntar qué sabe exactamente Angélica Rivera sobre el acuerdo entre Televisa y Peña Nieto. ¿Qué sabe sobre el equipo Hancock y los 346 millones de pesos pagados para construir la imagen del hombre que se convirtió en su marido? ¿Qué sabe sobre la Casa Blanca y sobre los contratos que la conectaban con el gobierno que ella representaba como primera dama? Ella fue parte de esa historia. Estuvo adentro durante 10 años. Vio cosas que el público nunca vio. Escuchó conversaciones que nunca se grabaron. Estuvo en habitaciones donde se tomaron decisiones que afectaron a millones de mexicanos. Y eligió no hablar. Hay que respetar esa elección. Pero también hay que nombrarla. El sistema que hizo posible todo esto nunca fue desmantelado. Televisa sigue en pie. El PRI sigue existiendo. Los contratos que conectaban la Casa Blanca con el poder político nunca tuvieron consecuencias reales para quienes los firmaron. La investigación que debía probar o desmentir el conflicto de interés desapareció de los archivos. Los periodistas que la destaparon perdieron su trabajo. Y el presidente que protagonizaba el escándalo terminó su sexenio. Se divorció, se fue a España y empezó una vida nueva con otra mujer. Angélica Rivera terminó sola en Miami con un mensaje de agradecimiento de pocas líneas, y ahora volvió a Televisa, como si nada hubiera pasado, como si el sistema que la usó fuera también el único lugar donde puede volver a ser ella misma. Eso es lo más difícil de entender de esta historia. No el escándalo, no la Casa Blanca, no el divorcio. Lo más difícil de entender es por qué una mujer que pagó el precio más alto volvió exactamente al mismo lugar donde todo empezó. Quizás porque ese lugar es lo único que conoce. Quizás porque después de todo lo que pasó, la pantalla sigue siendo el único espacio donde ella puede controlar quién es. Quizás porque hay cosas que nunca terminan, aunque parezca que sí. La historia de Angélica Rivera no es la historia de una actriz que se enamoró del hombre equivocado. Es la historia de una mujer que fue elegida para cumplir una función, que cumplió esa función durante una década entera, que pagó el precio de los errores ajenos frente a todo el país, y que cuando ya no fue útil, fue dejada sola con unas pocas líneas de agradecimiento. Y lo más perturbador de todo es que el sistema que lo hizo posible nunca pagó nada. Sigue ahí, sigue funcionando. Y cuando Angélica Rivera regresó a la pantalla,
Ese sistema la recibió con los brazos abiertos, como si nunca hubiera pasado nada. Comenta abajo qué crees tú. ¿Angélica Rivera lo sabía desde el principio o fue víctima de un plan que otros diseñaron? Hay gente que vivió toda esa época frente al televisor y todavía tiene esa pregunta sin responder. Si conoces a alguien así, pásale este video, porque hay historias que merecen ser contadas, aunque lleguen tarde.